Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos algo interesante porque vamos a hacer una dinámica con un juego de palabras y cartas para entrar a la información de nuestro inconsciente y que sea él que nos diga acerca de la ruta que está requiriendo atención de nuestra parte. Y el tema va a ser emociones sistémicas. Estamos hablando del transgeneracional, estamos hablando de la diferencia que hay entre el transgeneracional y la genealogía y cómo esta herramienta puede llevarnos a planear una ruta, un proceso para nosotros desde un lugar más aterrizado, neutral y lejos de la idea de que es algo complejo, que algunas personas cuando hablan del transgeneracional creo que se mezcla un poquito de entre culpa y señalamientos porque creemos que la historia de mi árbol o la historia de mis generaciones pasadas de alguna manera marca mi camino. Sin embargo, el proceso de cada uno aquí se honra, se respeta y se reconoce como información. Es información que podemos utilizar en nuestra propia ruta, porque esa es la gran ventaja. Nuestro árbol respeta nuestra individualidad y nosotros respetamos y honramos los procesos, las elecciones que cada uno de los miembros de nuestro árbol realizó. Miembros conocidos, desconocidos, excluidos, que es muy importante hacer esa aclaración. Nuestro árbol está construido por todos los personajes que conocemos, mamá, papá, hermanos, tíos, y sin embargo, también están incluidos aquellos que tuvieron una relación, un impacto con ellos y tuvieron esta como interacción y quedó plasmado su presencia en nuestro árbol. En algunos libros van a encontrar que se les llama excluidos, no reconocidos, también van a encontrar perpetradores, que esto es alguien, por ejemplo, el ejemplo de un perpetrador. Ana María lo va a explicar un poco más a fondo, sin embargo, así, con pinceladitas, un perpetrador es aquel que el árbol entiende que vino e hizo un daño, ¿no? Hizo un daño. Entonces, puede ser alguien que robó, alguien que mató, alguien que accidentalmente ocasionó un daño físico, emocional o espiritual. Y esa interacción generó que el proceso de esa persona en específico con la que tuvo la interacción se vea modificado. Ahora, esto nos lleva a un tema que ya hemos conversado, que es el acuerdo de almas. Todo es parte de un plan que nosotros accedemos a llevar a cabo acá y con las mil posibilidades que hay, ¿no? Y al que le resuene, pues perfecto que le resuene esto del plan de almas y de la planificación que hacemos en natal, eso es antes de nacer. Al que no le resuene, quiero que simple y sencillamente, en lugar de clavarse con lo que digo, lo absorba desde un lugar bien neutral y decir, ok, cada persona que llega a mi vida o cada persona que interactúa con mi árbol tenía un propósito especial y específico. Simple como eso, para no envolvernos en este rollo de volarnos muchos con los temas que la idea de abrir este espacio es que podamos aterrizarlos y que podamos verlos desde un lugar no tan místico y no tan complejo, sino de verdad podamos ser prácticos a la hora de iniciar un proceso o conocer una herramienta, que es lo que este año estuvimos trabajando y estuvimos compartiendo con todos. La dinámica que tenemos es desmitifiquemos esto, quitémosle el peso que carga el hecho de polarizarlo, demasiado espiritual, demasiado energético. Pongámoslo en palabras simples, en palabras que todos podamos entender y que no nos coloquen en un lugar de confrontación con nuestras propias creencias. No queremos generar más creencias, queremos generar rutas, rutas de proceso. Y hay demasiada información en YouTube, demasiada información en Internet y a veces genera confusión. Por favor, tengan bien presente que si alguna palabra no les resuena, si alguna manera de expresar el tema no les resuena, aterrícela y póngala en esos términos en los que para ustedes es funcional comprenderlo. Y si no logran hacerlo, levante la manita y diga, Mónica, ¿cómo podríamos ponerlo para que esto no me haga tanto ruido? Entonces vamos a encontrar ese vocabulario, ese lenguaje, esa palabra que nos permita abrirnos a la herramienta si es que resuena con nosotros o simplemente abrirnos a comprender de qué va y pues dejar el miedito por un lado o dejar el misticismo por un lado y quitarle como pues esa carga densa, ¿no? A estos temas. Si quieren empezamos, chicos. Primero que todo, pues les queremos dar la bienvenida a cada uno de los participantes, darles las gracias por la disposición, por el tiempo y por hoy, pues encontrarnos en este lugar nuevamente. Para nosotras es un gusto poder
compartir con cada uno de ustedes esta información que como dice Moni, ¿no? Estamos de pronto en una época, en un momento en la cual si empezamos a indagar o escribimos en Google, en un libro, vamos a encontrar mucha información, e información que muchas veces nos lleva como a ciertos puntos. Yo pienso que a veces es como cuando te paras en un camino y ves muchas flechitas y ni siquiera sabes por dónde ir. Entonces, la idea de estos conversatorios, la idea de todo y nada, es poder encontrar de cierta forma una síntesis en un camino que nosotras, haciendo parte de este grupo, de este entorno en el que nos movemos, hemos colocado en nosotras. Y colocar esa información en nosotras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la hemos utilizado y que cuando la utilizamos sabemos de pronto dentro de esa información cuáles nos han llevado a tener unos resultados y a conectar con esas emociones, a conectar con esos movimientos y en este caso principalmente, pues a conectar con nuestra familia. Entonces, queremos partir primero. Hay en los temas cuando tocamos de crecimiento, hay dos partes importantes o dos palabras y es el árbol genealógico y el transgeneracional. Entonces, puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, queremos como enfocarnos en esta primera parte, en eso, en que quede muy claro qué es el árbol, qué es el transgeneracional y por qué cada uno de ellos es diferente. Sin embargo, sus enfoques son importantes para nuestro recorrido y nuestro camino. Entonces, cuando hablamos de un árbol genealógico, hemos compartido con ustedes en nuestros correos, en nuestro canal de Telegram, un esquema básico de cómo se podía diagramar, dibujar, esquematizar el árbol. ¿De qué forma? De una representación gráfica. En esa forma, en la cual yo podía observar completamente desde mis raíces y colocábamos ahí como ciertas observaciones donde decíamos, nos gustaría que, por ejemplo, colocaras si tenías información, ¿no? De tus bisabuelos, de tus abuelos, de tus padres, de tus tíos, de tus hermanos. Entonces, toda esta información nos llevaba a verlo de una manera gráfica. Igual dentro de nuestro cerebro, ver las cosas de esa forma nos lleva también a entenderlo de algunas maneras y nos mueve también por allá ciertas conexiones neuronales para poder empezar a reconocerlo y cuando lo reconocemos nos damos cuenta de una de las pilares principales y es que hacemos parte de un sistema y ese sistema se llama familia. Y cada uno de nosotros, aunque de pronto en muchas ocasiones no conozcamos al bisabuelo, no conozcamos al abuelo, no conozcamos al papá, mi mamá me abandonó, soy adoptado, ¿sí? Hay muchos enfoques. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya tenido un abuelo, que no haya tenido un bisabuelo. Para poder llegar hoy yo aquí, a este momento del planeta, debía haber pasado por eso. O sea, debía haber tenido bisabuelos, debía haber tenido abuelos, debía haber tenido padres, que aunque de pronto no tenga una relación, y cuando hablábamos también en un conversatorio anterior del vínculo y la relación, entonces hago un paréntesis muy cortico, el vínculo es aquello intrínseco en lo que yo no voy a poder romper. Yo no voy a poder decirle, por ejemplo, a mi papá, es que yo tengo un ex papá. No, o sea, mi papá va a ser mi papá toda la vida. Lo conozca, no lo conozca, me haya, entre comillas, abandonado, me haya dejado, esté muerto, como sea. Pero yo tengo parte, perdón, de un hombre y una mujer, los cuales permitieron que yo pudiera estar hoy acá, ¿cierto? Y si vamos un poco más al fondo, entonces de un espermatozoide y de un óvulo. Y si yo vengo de ahí, pues también mis padres, también mis abuelos, entonces por eso hacemos parte de un sistema. La relación es aquello que yo ya hoy tengo y puedo formalizar, puedo compartir, puedo hablar, y una es diferente a la otra. Entonces, todos tenemos vínculos, más de pronto no todos tenemos relaciones. Entonces, quería hacer como ese paréntesis en nuestro árbol. Entonces, cuando hacemos este árbol y lo representamos gráficamente, nos damos cuenta primeramente que pertenecemos y pertenecemos a un sistema familiar. Y ya eso
es una de las primeras bases para poder empezar a tocar este tema. Cuando ya hablamos del transgeneracional, y es un enfoque que le damos, ese transgeneracional se refiere a explorar, a indagar un poco más al fondo patrones, dinámicas que se han tenido, que se han llevado a lo largo de nuestras generaciones. Por eso lo llamamos transgeneracional. Cuando hablamos de trans, hablamos de transversal, hablamos tanto, pues podríamos decirlo como en la línea, por ejemplo, femenina, en mi linaje femenino, en mi linaje masculino, o también en esas generaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hermanos, mis papás, mis tíos. Entonces, ¿por qué? Porque es transversal. Entonces, el enfoque viene a ser diferente. Sin embargo, pues los dos van conectados. Porque pues cuando ya lo tenemos en una representación gráfica, podemos pues empezar a divisar pues ese transversal que hay en nuestra familia. También dentro de nuestra transgeneracional podemos empezar a indagar un poquito más. ¿Y ese poquito más qué es? Entonces, Moni lo daba en esa pincelada y es que cuando ya empezamos a indagar, de pronto aparece un tío que pues creo que hay una película animada que nos lo hace ver muy claramente, ¿no? Y es esa familia que trae sus abuelos, que trae sus tíos, pero de uno no se puede hablar. Nadie puede hablar de esa persona, ¿cierto? Entonces, es ahí, el tío está y el tío hace parte de la familia, hace parte del sistema, pero nadie habla de él. Entonces, es uno de los ejemplos más claros cuando estamos hablando de aquellos que de pronto en un momento se excluyeron. Y cuando ya hablamos de este tipo de personas o de este tipo de personajes, podríamos decirlo en nuestra familia, es cuando empezamos a realizar parte del transgeneracional. Porque, ¿por qué se excluye una persona de la familia? Entonces, la persona se puede excluir porque hay sentimientos de culpa, porque hay sentimientos de rencor, porque hay sentimientos de pena. Entonces, todos estos sentimientos de vergüenza son los que nos generan que los queramos como sacar del árbol, ¿sí? O sea, no, 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 este no. O sea, tenemos que sacarlo porque es que eso no va con nuestros valores, no va con, podríamos decirlo, con nuestra religión, no va con nuestras creencias. Entonces, no, 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 hay que sacarlo. Sin embargo, ¿qué pasa? Sigue siendo parte de nuestra familia, sigue siendo parte del sistema. Entonces, cuando empezamos a indagar ya en estos temas, empezamos a darnos cuenta de que sí hay patrones y dinámicas en nuestras familias, en nuestra historia, en nuestras generaciones. Cuando también hablamos de un transgeneracional, uno de los segundos puntos importantes a tocar es la jerarquía. Entonces, cuando hablamos de jerarquías, hablamos de que cada uno de nosotros ocupa un puesto, un lugar dentro de ese árbol. Entonces, si hablamos de ancestros, sí, de ancestros, de aquellos que se me fue la palabra, nos antecedieron, vamos a ver que pues ellos llegaron primero. Entonces, pues en el árbol o dentro de nuestra dinámica del transgeneracional, los primeros que estuvieron acá fueron los abuelos. Entonces, yo voy a ocupar mi puesto. ¿Y cuál es mi puesto en el árbol? Pues yo no voy a ser el abuelo, yo no voy a ser mi mamá, yo soy quien soy hoy en este momento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo en este momento, en mi árbol, soy hija, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una mamá, porque tengo un papá, porque tengo unos abuelos, y cada uno de nosotros dentro de esa jerarquía ocupamos un lugar. Y cuando vamos a revisar ese transgeneracional y esas dinámicas, de pronto cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, nos hemos salido de esa jerarquía. Entonces, para verlo así en ejemplo, como hablábamos del excluido, ¿cierto? Las jerarquías lo veíamos mucho en la Edad Media. Entonces veíamos los reyes, veíamos las reinas, veíamos los príncipes y cada uno de ellos ocupaba un lugar. Y eran llamados por eso, ¿no? Por ese nombre que se les daba. Entonces es el rey, es la mamá del rey, ¿cierto? Y cada uno de ellos ocupaba un sitio importante
dentro de ese reinado. Así cada uno de nosotros también eh, empecemos a revisar dentro de nuestras dinámicas cuál es mi puesto, cuál es mi lugar dentro de esa jerarquía. ¿Y por qué revisamos también dentro de nuestra jerarquía? Y es bueno que lo revisemos, porque cuando no ocupamos el lugar que nos corresponde, pues muchas de estas dinámicas en el transgeneracional, pues se van a ver movidas, se van a ver desencajadas, podríamos decirlo, o como un rompecabezas, ¿no? Va a estar la pieza donde no es y pues ese orden dentro de nuestro sistema pues también se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque pues no estamos ocupando ninguno de nuestros lugares. No sé si de pronto hasta ahí hay alguna pregunta o pues continúo de pronto con el transgeneracional o vamos bien hasta ahí. Yo Mm. sí tengo pregunta, si se puede. De entre las notas que estaba acá sacando, pues me surgen preguntas. A ver, hablas, por ejemplo, del proceso paternal y maternal. Pues entiendo, dentro de lo que dijiste, o sea, sus procesos se cruzan y se conectan, en este caso, en mí, pues porque ahí fue donde como que esos dos árboles se juntaron. Es así, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, y por ejemplo, cuando hablas del vínculo y la relación, entonces, en mi caso personal, cuando hablas del tema de como de excluir como personas de esa línea generacional o familiar. En el caso mío, por ejemplo, si yo no conozco a mi padre, por ejemplo, mi padre biológico, ya no tengo ni la más remota idea de quién será. eh, en ese caso, ¿cómo es ese proceso? O sea, por ejemplo, ¿yo cómo hago para reconocer un árbol genealógico o generacional? Bueno, es que ni siquiera sé cuál sería, si familiar o bueno, en fin. ¿Cómo reconoce uno algo que no conoce? O sea, y que, digamos, qué roles ejerzo, cumplo ahí. O sea, yo de ahí para atrás, o sea, de mí para atrás no sé quién hay en esa línea paternal. Hablo biológica, ¿cierto? Porque, Sí. por ejemplo, ya a nivel de crianza, sí que reconozco, e identifico un padre, más no me identifico con dinámicas y cosas pues como de esa familia, aunque sí he visto patrones, comportamientos y creencias, pues recientemente que he hecho pues como conciencia de ese proceso de mi padre de crianza, ¿cierto? Y eso, pues entonces digamos que si no conozco la familia de mi padre biológico, pues ¿cómo reconozco eso? Y si excluimos familias que, pues, o personas que desconozco de su existencia, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, entonces, empezamos con lo que hablaba del vínculo y la relación, ¿cierto? Ok. El hecho de que tú no lo conozcas no quiere decir que no haya un vínculo, ¿sí? Y hay que reconocerlo dentro del árbol. Mm. Entonces, para ello también habrán herramientas y ejercicios donde también pues podamos guiarte en algún momento de poder decirte, ok, yo no lo veo físicamente, ¿sí? No lo sé, no lo conozco físicamente a cada uno de los miembros de esta parte de mi árbol. Sin embargo, no quiere decir que no estén, ¿sí? Energéticamente, hasta en ti están, porque lo que hablábamos, somos 50% mamá, somos 50% papá, ¿sí? Es que digamos que hasta ahí yo hago el ejercicio, pero digamos que como cuando ya se tocan esas líneas como que para mí son complejas de asimilar, por ejemplo, como de reconocer elementos de mi familia que yo no los logro dimensionar. Por ejemplo, yo qué rol más allá de hijo ocupo en esa línea familiar o generacional. El Claro. ejercicio del árbol es primeramente para dar un lugar, darle un lugar a ese espermatozoide, ese ser que tuvo una conexión con tu madre y que biológicamente colocó la semilla que te permitió tener las facciones que tienes, estar en estas dinámicas que estás. Entonces, primero que nada, es simplemente darle un sitio. Antes de que vayas y profundices en yo qué voy con esto, o sea, yo qué onda con este señor y además la historia del yo ni me la sé, más que enredarnos en eso es simplemente darle un sitio. Entonces yo al lado de tu mamá colocaría padre, el padre que te engendró, ¿cierto?
Entonces es más que todo, tomando lo que dice Ana María, el primer ejercicio es, cuando decimos reconocer, se trata de voy a darte un sitio. Voy a darte un sitio porque es evidente que lo tuviste, si no yo no existiese, no estuviese aquí. Mi vida no hubiese, no hubiera dado lugar a mi existencia si yo no estuviese aquí. Entonces le das ese sitio nada más. No le sabes el nombre, no le sabes la historia. De pronto su papel más importante fue precisamente ese, el que permitieran que engendrar una vida. Ese tal vez fue su papel más importante. No lo sabemos todavía, pero simple y sencillamente con darle un sitio en ese árbol ya estás generando un movimiento y ya estás generando un reconocimiento. Entonces, la idea de colocarlos es todos poder pararnos en nuestro sitio, porque si estamos parados en nuestro sitio, desde allí podemos pararnos ante la vida. Pero cuando estamos parados en un sitio que no nos corresponde y funcionando en un lugar que no nos corresponde, entonces es como que nos pierden de radar, como que la vida está, como que eso está confuso, cómo se distribuye nuestra dinámica con el árbol. Entonces, primero, démosle un lugar, simple y sencillamente démosle un lugar. Y hasta ahí llegaría creo que el movimiento inicial. Luego de eso, ya podemos empezar a platicar acerca de, tú mencionabas, yo nunca tuve relación con él, perfecto, no hay una relación, pero el vínculo existe, porque si no, tú no estuvieses aquí. 100%. En este caso, digamos, en mi caso en particular, aplicaría y es válido, digamos, como en ese rol que ocupo de, pues, de identificarme pues como cuál es mi posición dentro de ese árbol, aplicaría poner madre y dos padres, porque sí, hay un padre biológico, pero yo también tengo que reconocer ese padre que estuvo ahí, o eso no aplica, o sea, ¿cómo No, entra? padre solo tienes uno, Ok. padre Entonces solo el tienes otro, uno. entonces el otro lo asumo como un amigo o un compañero, o qué Es roles es la pareja de tu mamá, es la pareja de tu juega. mamá, y de pronto, solo con decirte esto, vas a poder decir, oh, qué curioso, porque pues hay cosas en las que yo no me conectaba con él, hay cosas en las que no podía de alguna manera sentir como si fuera mi padre, aunque sé que la sociedad y la cultura y mi familia de Claro, alguna es manera como lo políticamente generan como correcto. una presioncita, ¿no? Y Decir, eso, es tu padre porque te crió, o sea, agradécele porque te crió. Ven como tal el cual. peso Sí, emocional que de además, alguna manera se le coloca a un sitio. sí, y que puede Entonces, ir en carne ahí, propia directamente desde el niño. solo con colocarlo ahí vas a poder como ver con claridad, ok, ahora comprendo, porque es de que de pronto me forcé hasta cierto punto a ponerlo en un sitio cuando ese no era su sitio y no se sentía natural y no se sentía bien. Pero eso ya es algo personal. Ya tú, al ver simplemente esa dinámica de tres, vas a poder descifrar qué hay para ti ahí. Vas a poder como observarlo, ¿no? Desde ese lugar. Esta persona era la pareja de mi mamá y en pareja decidieron y eligieron criarme, ¿no? Y ahora, para ser bien claros, quiero desde el inicio decir esto. El sitio de cada uno de nosotros es el último lugar, ¿ok? Quiero que esto no va a cambiar. Esto va a ser así todo el tiempo. Y los hijos de ustedes van a tener su lugar siendo los últimos. Somos los últimos, porque somos el resultado de las uniones de diferentes parejas. Entonces, somos los últimos. Si alguien está pensando en cuál es mi sitio, bueno, tu función en este instante es, eh, tienes una madre y tienes un padre, hijo. ¿Tienes hermanos? Hermano. ¿Tus hermanos tienen hijos? Tío, para ellos. ¿Tienes una pareja? Compañero de vida para esa persona. Pero si hablando específicamente de la familia, tu lugar es el último. Ahora, hay gente que me dice, sí, pero soy el primer hijo, pero yo nací de segundo, pero yo nací de tercero. En esta transgeneracional, con esta información que les estamos compartiendo, entre los hermanos no hay jerarquía. Los hermanos son los hermanos, son iguales a ti. Y le quitamos el peso social, cultural y familiar de usted es el grande, usted es el ejemplo. Usted es el grande, usted se tiene que hacer cargo. Usted es el grande, usted tiene que, o sea, le quitamos todo eso y decimos somos hermanos y los hermanos tenemos el mismo sitio. En ese contexto, por ejemplo, los hermanos, ¿qué rollo con esto de los hermanos, que sí que el medio hermano? Entonces, en ese caso, sí, no es hijo de la misma unión, digo, de línea de padre y madre, entonces, ¿qué viene a ser? O sea, ¿cómo nombra uno eso ahí? O sea, ¿cuál es ese error?
Imagínate que no conocías que tenías un medio hermano, pero lo agregas como hermano. Aquí es donde lo simplificamos. Todas estas cosas que social y culturalmente nos Sí, qué enredan, locura eso. un hermano es un hermano. Lo colocas en el sitio de los hermanos. Y lo más interesante es sentir este movimiento de, aunque cronológicamente yo fui el primero o el último, eso no me genera peso. No tengo una responsabilidad extra por somos hermanos y tenemos el mismo sitio, con mamá y con papá y en el árbol. Es que, bueno, así cortico, yo le dije a mi mamá pues que como era su árbol, bueno, pues para yo también ponerlas ahí. Y entonces yo igual le hice el ejercicio de decirle a mi abuelita, yo abuelita, si no es muy imprudente, ¿quién es el papá de mi mamá? ¿Cómo se llama el papá de mi mamá? Entonces ella me dijo, ah, pues no tuvo problema y me dijo el nombre. Pero mi mamá cree que eso no es el papá, ¿cierto? Porque también hay una cosa, pues como entre las abuelitas y eso, como que si no son del mismo papá, entonces ya sienten vergüenza y no sé qué. Pero entonces, ¿qué hace uno ahí cuando hay esa duda de que, pues yo lo que le dije a mi mamá, no, entonces pongamos dos bolitas, que pues de que puede ser este o puede ser este. Pero entonces cuando... Hagamos algo interesante, porque es que la verdad que estamos, eso es un ensayo. Entonces, lo interesante es que te resuena más a ti. Cuando tú ves ese árbol, porque es tu árbol, tú dices, ok, este secreto de mi abuelita me resuena que sí es verdad. O dices, no, me resuena que lo que mi abuelita me dijo es. Entonces, ¿qué es lo que más te resuena a ti? Entonces, cuando tú elijas lo que más te resuena, le das ese sitio. Si es esa persona que no se nombra y que no se le reconoce por asuntos sociales, culturales o familiares, pues se le da ese sitio, ¿cierto? Y el que te nombró seguramente fue su pareja, pues le damos el sitio de pareja, ¿me entiendes? Ujú. Entonces eso Entonces, depende de lo que uno intuya. sí, como que vayas como explorando cómo te sientes y segundo, que les des ese sitio desde no juzgar y desde no forzar a develar secretos, porque qué interesante poder decir, abuelita, te dejo a ti con tu historia y con tus secretos, porque es tu Ujú, historia, porque es tu proceso. ujú. No es, Sí, igual. para no quitar, i- para quitarle un poquito la presión de no, dígame por qué, dígame. Bueno, la verdad nos hace libres, pero ¿qué verdad? Nos hace libres la verdad de entrar en este tema desde un lugar de completa, estamos honrando. Entonces, Ujú, eso es lo más interesante de esto, que simplemente estamos dándole un sitio, un lugar para desde allí ocupar el nuestro. Y cuando hablo ocupar el nuestro, no solo de pararnos en él, sino de funcionar en él, ¿no? Pero sí, ujú. y así vamos a encontrar muchísimos secretos familiares, entonces les damos ese espacio. Hasta es bonito de pronto en el dibujo que hacemos colocar un cofrecito del tesoro y decir, y aquí todo aquello que desconozco, pero que atesoro, porque es parte de nosotros. Pero uno no sabe entonces cuál es la realidad, entonces más bien dejar ese espacio ahí vacío, pues siento que es mejor, según lo que intuyo, y dejar ese cofrecito dentro del árbol y Y la decir, idea no pues, es dejar espacios vacíos, es dar espacio es darle un espacio a aquello que ujú, desconocemos por el momento, pero darle un ujú, espacio. Eso es lo más importante, darle un espacio. Y a esto me refiero, mire, que ahorita estamos concentrándonos en cuanto a las parejas y esto, pero también hay abortos, abortos conscientes, inconscientes, abortos clínicos, o sea, hay muchas cosas allí todavía que socialmente o culturalmente de pronto no se les da lugar. Y lo que estamos haciendo es encontrarle un espacio para ello. En mi caso, a mí me correspondió, por ejemplo, darle lugar a dos hermanos, o sea, que se engendraron pero no nacieron. Fue un paso muy corto por este Si plano, no se dio a término el embarazo. exacto, pero que a la final estuvieron. Exacto. Y sobre todo, bonito saber que la energía de reconocer al otro me permite ordenar mi sistema, porque eso es lo más importante. Y ahí lo iba a poner acá en el chat y era que la idea del ejercicio es ordenar mi sistema, porque independientemente de las historias y de las relaciones, si vemos el sistema solar, yo no veo a ninguno de los planetas diciendo, vea este sol aquí dando vueltas, se siente muy rico él, ¿no? Ajá, muy el centro. Yo no veo ningún planeta queriéndole quitar el sitio a la luna, al sol, o decir, no, ay, la Tierra es la tercera, ¿cómo no? Ajá, a ver, quítese, yo voy para allá. O sea, cada uno en su natural esencia sabe que tiene un sitio y funciona en ese sitio, girando en torno al movimiento
de el bien colectivo, que el bien colectivo es nuestro sistema solar y que se mantenga o sea, ustedes han visto películas de ciencia ficción, que cuando el orden del sistema solar se quiere interrumpir, o sea, es una tragedia. Se cambia el clima, se cambian mil cosas, la Tierra prácticamente se entre cataclismo, es exactamente lo mismo. Por eso es de que recalcamos la palabra sistema. Un sistema tiene lugares, tiene funciones y todos aportamos a ese orden. En los órganos sucede exactamente igual. Yo no veo una mano derecha queriendo ser la izquierda, yo no veo un ojo queriendo cambiarse de lado, yo no veo ninguno de los dientes peleándose por la noche para ver qué lugar van a ocupar por la mañana, yo no veo un corazón diciendo, sí, qué bien la tiene el cerebro ahí arriba, ¿no? No veo a nadie discutiendo su propia función porque están especializados, tienen las células especializadas para hacer la tarea que les corresponde en aras del bien colectivo. Entonces, pensemos en eso. La familia, la transgeneracional, nos habla de un sistema. Así es. Y sí, efectivamente, cuando cada uno, o sea, una de las preguntas que normalmente hacemos como para poder indagarnos a nosotros mismos y decir, o sea, en serio estoy ocupando mi lugar, mi espacio en este sistema, ¿sí lo estoy ocupando? Entonces, cuando la respuesta es sí, ahí reviso mi sistema, me doy cuenta. Entonces, cosas como los conflictos, como las discusiones, podríamos decirlo como las peleas, como todo aquello que nos quita la calma, no nos permite estar en paz y tranquilidad con nuestro sistema, pues es cuando me doy cuenta que no estoy ocupando mi espacio y mi lugar dentro de mi familia. Entonces, es como esos tips pequeñitos que como que nos vamos dando cuenta de, oye, Y estoy... otra cosita es, a veces ni siquiera son cataclismos en las relaciones, a veces es un peso, a veces es un peso, se siente algo que algo no es natural, algo está fuera de su sitio, ¿sabes? Para las personas que son muy ordenadas, cuando alguien les mueve algo, es como entran a su estación de trabajo y es como, imagínense que ustedes entran a su estación de trabajo y yo tengo el monitor acá y mi computadora acá, pero de repente un día Pablo se le ocurre que me lo va a cambiar de lugar y yo entro y estoy como, pero yo uso el mouse aquí y esto está acá y ya ya genera en mí un estrés innecesario. Entonces, es exactamente lo mismo. Cuando ya llegamos a dinámicas afectadas, vamos a ver de fondo qué hay ahí. Sin embargo, antes de que las dinámicas se afecten, ya se siente algo que es no natural, algo que ya es pesado, algo que está generando una tensión interior antes que la tensión exterior. Exacto. Y el tercer punto para saber que pues yo no estoy o que hay algo dentro de mi sistema que no está en ese orden adecuado, es que podemos encontrar, podemos observar o observarnos, autoobservarnos, siendo o aquellas personas que están siendo infantilizadas o aquellas personas que están siendo sobreprotegidas o estamos haciendo eso. Entonces, vamos a encontrar tres puntos como para hacer un resumen, ¿sí? De cuándo no estamos verdaderamente ocupando nuestro lugar. Entonces, uno, cuando hay conflictos, cuando hay discusiones, cuando esto no está bien. Dos, cuando el peso de eso que se está haciendo, que se está viviendo, que se está observando, pues, me comenta Moni, no es tan natural, no es tan, oiga, si esto fluye como debería fluir el agua en el río normalmente o en el mar. Y el tercero, pues hay personas que ahí están totalmente infantilizadas, ¿sí? Que están sobre cuidadas, sobre protegidas. Y pues por ende, dentro de ese sistema, pues no siguen avanzando, no siguen creciendo, como es el ciclo natural en cada uno de nosotros. Entonces, estos son factores y dinámicas que vamos a poder encontrar en el transgeneracional. Y una de nuestras terceras dinámicas en ese orden que debemos procurar que haya dentro de nuestro sistema es entre el dar y el tomar, ¿sí? Entonces, es ese equilibrio entre el dar y el tomar dentro de mi sistema. Los mayores ya llevan un gran recorrido, un tiempo más, podríamos decirlo como en las caminatas, unos kilómetros, unos metros más que nosotros en este planeta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a señalar
que ellos no puedan darnos a nosotros, ¿sí? Y que nosotros no podamos tomar de ellos. Entonces, ahí también está dentro de ese equilibrio. Cuando ese equilibrio no es así, sino que dentro de ese equilibrio también empieza a haber un desbalance, pues ya lo hemos venido hablando, ¿no? El sistema no va a funcionar, el sistema no va a estar como debe estar. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, lo que lo acaban acá, ¿no? Nuestro órgano, nuestro cuerpo, nuestros sistemas. Si tomamos exceso de agua, pues nuestro cuerpo se va a desequilibrar. Y si no tomamos agua, también se va a desequilibrar. Entonces es un equilibrio entre ese dar y tomar también de mi árbol, de aquellos que están antes de nosotros acá, ¿sí? Y también es entender que como hemos hablado, si yo soy el último dentro de mi árbol, ¿cierto? Es decir, que en un momento, pues yo soy pequeño, ¿cierto? Entonces yo no puedo irme a hacer cargo de aquellos que son mayores que yo. Yo no puedo irme a hacer cargo de aquello que ya está dentro de mi árbol. Y todo esto lo sumamos y cuando lo colocamos como enfrente de nosotros, en ese diagrama que es nuestro árbol, lo principal y es el consejo más grande que queremos darles hoy, es que lo veamos desde el amor. Cuando nosotros nos colocamos esos lentes de observar nuestra historia, de observar nuestro sistema familiar desde el amor, el juzgamiento, las críticas, de pronto la curiosidad excesiva, se alejan y nos permiten encontrarnos a cada uno de nosotros dentro de este sistema y frente a él dando agradecimiento, pudiendo agradecer aquello a lo que hoy he venido y aquello que tengo enfrente, porque si yo hoy estoy acá, es gracias a todo esto que ha sucedido. No es aleatoriamente o random que llegamos acá y dijimos, ay, sí, estoy acá en este árbol. No, cada uno de nosotros hacemos parte de ese sistema. Entonces, cuando ya podemos empezar a ver nuestra historia y nuestro sistema de esta manera, nos damos cuenta que el árbol se complementa con el transgeneracional, que no es que uno sea y el otro sea parte, no, ¿sí? Sino que son un sistema que se une y que nos permite encontrar también nuestra historia. Y algo de lo que hemos también repetido dentro de este conversatorio es que el hecho de que yo venga de una historia, el hecho de que yo tenga un sistema, el hecho de que yo tenga una familia, no implica que yo esté condenado, entre comillas, a repetir cada una de las historias, a repetir cada uno de los patrones, a repetir cada una de estas dinámicas. No. Lo que nos permite conocer nuestro árbol es esa historia que también me ha permitido hoy a mí llegar acá. Y al conocerla y verla desde el amor, puedo reconocerla. Y cuando la reconozco, la observo y me doy el permiso de verla desde el amor, sin juzgamientos, sin críticas y aceptando cuál es el orden de ese amor que hoy me ha permitido llegar acá. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de los ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Y hemos mencionado como ciertas emociones que se van moviendo, ¿no? Que nos van dando como ciertos, sí, niveles desbloqueados, como ciertos sacudones, como ciertos, abrir nuestra visión y nuestra perspectiva a otros ángulos dentro de la vida. Nos vamos tocando dentro de esas emociones y revisando dentro de nosotros algo que hoy queremos compartir con ustedes. Fuera de esta aclaración, que es lo que nos va a permitir entrar, quiero compartirles una reflexión que hace poquito comprendía y entendía desde mi perspectiva, y es que cada uno de nosotros vamos en un despertar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un campamento, cada uno de nosotros estamos durmiendo y de pronto yo me desperté. Y el hecho de que yo esté en ese despertar, que me haya despertado, que me haya levantado, no quiere decir que ahora tenga que ir a despertar a todos.
que ahora tenga que ir a sacudir a todos, porque es que yo ya me desperté, todos tenemos que despertar. No, si yo lo hago con la calma, con el respeto, cada uno lo hará en el momento que le corresponda. Y así es con nuestro árbol. Yo voy a entrar a este árbol con el respeto que también está dentro de mí, para que así también pueda hacerlo con la calma. Y todo esto nos lleva a este documento que les compartimos dentro de nuestro canal para que hoy lo tuvieran, y es un test emocional dentro de esta sistémica. Entonces vamos a hacer un ejercicio que Moni va a explicarles antes, que son las emociones dentro de la sistémica. ¿Alguna pregunta hasta aquí acerca del ejercicio de integrar el árbol con la transgeneracional? Yo sí tengo una pregunta. Dale, nos encanta que pregunten. Peleas, controversias, cargas, pesos en una relación, cual sea, pues no necesariamente pareja, en una relación. Eh, Decías, Ana María, que son elementos que nos muestran que de alguna manera no estamos ocupando como nuestro rol o nuestra como posición dentro del sistema, ¿cierto? Ujú. A mí me surge ahí pues como una pregunta, una conversación y es, ¿hasta dónde es mi responsabilidad hacerme cargo de ese ruido, esa controversia, esa discusión, esa carga, ese peso, y hasta dónde, o sea, dónde se dibuja o desdibuja esa línea de me hago cargo o le comunico al otro porque de repente es el otro, o qué se hace al respecto, o son los dos, o definitivamente es la primera. Pues yo creo que siempre es importante reconocer que podemos tener estas conversaciones y hacer acuerdos con las personas con las que convivimos. Ahora, si el acuerdo ya, si la fase del acuerdo ya se trató, ya es un ensayo y el ensayo genera incluso más tensión en la persona en la que le gustan las cosas de cierta manera, ahí Ujú, yo prácticamente me hago cargo de lo que me incomoda a mí. ujú, Entonces, si cuando yo entro a casa sé que voy a encontrar de alguna manera ese desorden, pues yo como que ya me mentalizo, decir, ¿qué vale más? ¿Vale sí, más mi exacto. tranquilidad, mi paz? ¿Y cuánto me va a llevar? Una discusión me puede llevar medio día. O Recoger los más. zapatos y Sí, recoger los sí, zapatos y total. ponerlos en su sitio me lleva 10 minutos. Ujú, Me lleva 10 minutos, yo estoy tranquilo, no cargo al otro, el otro no me carga a mí y ok, continuamos. ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más valioso para ti? ¿Que alguien haga lo Ujú. que tú quieres, que alguien escuche lo que tú dices o simplemente hacerte cargo de aquello que te molesta? Respondiendo a la pregunta, definitivamente en este punto no soy el hacerme cargo de evitar discusión. Una discusión te gasta todo, tiempo, energía, recursos, todo. Entonces, yo llegué a un punto que elegí hacerme cargo, pero sí durante mucho tiempo estuve en esa línea. Entonces, con lo que explicaba ahorita Ana María, me surgía esa pregunta, ¿cómo hasta dónde se dibuja o desdibuja esa línea? Y quería como Sobre tener todo con la esa claridad. transgeneracional que estamos hablando con familia, Sí, 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 sé que se puede ver complejo y sin embargo no convivimos con toda la familia. es correcto. No convivimos con toda la familia y no es en todos los espacios. Entonces, cuando se generan estas cosas, la pregunta es, ¿qué valoro más? Sí, ¿Qué sí, sí. valoro más? Entonces, vas a hacer un factor que colabore a esa maestría en la que quieres vivir, que sería la paz, la tranquilidad, la calma, o vas a ser el factor que más bien impulse un efecto en cadena y que te lleve a un lugar donde no quieres estar. Porque nuestra mente es tan maravillosa que podemos hacer eso en segundos. Es decir, si digo esto, la otra persona va a decir esto y esto va a desencadenar eso. No, no quiero eso. Puedes tomar la decisión ahí mismo. Como que hay momentos en los que nosotros nos encargamos de desordenar como los roles, poniendo a personas como en roles que no les corresponde, ¿cierto? Como ubicándolos donde no van. También hasta qué punto no soy yo desubicando gente, sino desubicándome a mí mismo y desde esa postura pues como que desordeno todo. Pues, y lo digo también por lo que estaba en contexto, luego ahorita hablando Ana María, por ejemplo, de las personas como infantilizadas o sobreprotegidas, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto es esta percepción de, no sé, digamos, el otro me infantiliza, o hasta qué punto realmente yo mismo me estoy infantilizando y estoy yo generando ese desorden, ¿cierto? Al yo ocupar un rol que no me ocupa, que pues, perdón, sí, como que no me pertenece,
hago que otros ocupen otros roles como para contrarrestar ese movimiento que yo mismo hice, consciente o inconscientemente, ¿me hago entender? O sea, sí te comprendí a lo que también quieres como llegar. ¿Y qué pasa? O sea, cuando nosotros nos permitimos, por ejemplo, eso, o sea, lo que tú estás diciendo, esa infantilización. O sea, ¿yo por qué me siento así? Porque yo he permitido que cosas como esas sucedan. Entonces, no sé, se me viene un ejemplo a la cabeza. Llega un punto en la vida en el que como hijos tenemos que empezar también ya a hacer cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Más de pronto papá o mamá o papá y mamá pues están ahí como, no, pero ¿cómo te vas a ir de la casa? Pero ¿cómo te vas a hacer esto? Pero. Y pues también, de cierta forma, ¿cierto? Nos quedamos ahí en una zona cómoda donde no nos permitimos nosotros mismos salir de ahí. ¿Por qué? Porque me siento muy cómodo, porque me da tranquilidad, porque me da comodidad, porque me da estabilidad. Entonces, eso que pasa sobre todo con la infantilización es que yo estoy tan cómodo que no quiero salir de ese punto, ¿sí? Me siento tan cómodo con lo que me dan que pues, entre comillas, ¿para qué crecer? ¿Para qué avanzar? ¿Sí? Pero entonces no es que te infantilicen, es que cada uno de nosotros permitimos que eso suceda, ¿sí? ¿Por qué? Y, y de Dime. alguna manera propiciamos el escenario para que eso como se perpetúe o se refuerce de alguna forma. Es como, Exacto, así es, ¿sí? Porque entonces yo, pues, me quedo acá en esto porque esto me da comodidad. Y de pronto en el fondo no me gusta tanto, ¿sí? De pronto en el fondo también me siento incómodo, más pues estoy bien. Entonces, ¿para qué hacer cambios? Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando nosotros somos al contrario, somos en ese sistema, ocupamos ese lugar de infantilizar a alguien, ¿sí? Pues también en algún momento nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es de pronto generando fuera del desorden, pues también que no, pues pueda avanzar esa persona. ¿Mm? Pero ¿cómo nos ¿Qué? damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque hay también dentro de este sistema ese conflicto y como decíamos, ese peso y esa carga que en algún momento de pronto dentro de nuestras dinámicas familiares nos damos cuenta de, o sea, yo estoy cargando con algo que no me corresponde. O sea, tengo un peso que está ya como entre, podríamos decirlo, como está afectando mi vida, está afectando ya, podríamos decirlo, a un nivel un poco más fuerte, avanzado, hasta mi salud mental, física, emocional. Entonces, ok, ya hay algo que revisar ahí, porque entonces de pronto yo también soy la persona que está pues haciendo, pues sobrecuidando, sobreprotegiendo o infantilizando a alguien más dentro de mi familia. En aras del amor, estábamos colaborando al desorden. Entonces, tu pregunta yo la resumiría en, ¿estás colaborando al orden o estás colaborando al desorden? Y no sentirnos tan importantes pensando que yo estoy desordenando el árbol. Me voy a encargar de ocupar mi sitio y eso es colaborar al orden. No le voy a decir al otro, usted está ocupando un lugar que no le corresponde. Si él no lo ha visto, ¿para qué se lo digo? Y les puse el texto de Deepak Chopra, que era el que hacía alusión a Ana María acerca de cuando alguien despierta y ve a otros durmiendo, entonces no vamos y les gritamos a todos desperté y los despertamos, sino que respetuosamente caminamos de puntitas porque cada uno va a despertar en su momento. Entonces, más que enfocarte en que si tus acciones están desordenando a otro, yo me enfocaría en estoy colaborando al orden, porque si estás colaborando al orden, el sistema responde, los movimientos se dan, no somos nosotros. Nuestro trabajo, nuestro aporte más importante sería voy a ocupar mi sitio y mi sitio es el último. Te veo papá, te veo mamá, te reconozco y te reconozco como los grandes. Sé que eres suficiente. No juzgo tu historia, no lo haría mejor que tú. Tú eres mamá y tú eres papá. Porque esto nos permite como profundizar nos permite profundizar en lo básico. Fíjese, como que es curioso porque ni siquiera es profundizar en el tema, no, estamos aclarando de base
factores y elementos que nos van a permitir llevar este ejercicio a un ensayo de exploración pronto de planeación de ruta. Teníamos una dinámica para ustedes que yo creo que lo que podemos hacer es presentarles lo que tenemos y que nos hagamos algo bonito, y es que la próxima vez que nos reunamos, por favor, imprímanlo y ténganlo a la mano. Les vamos a dar allí las instrucciones para que sea más familiar para ustedes, y creo que con este trabajo que hemos hecho del árbol así nos ha tocado. Primero damos el material, se familiarizan y luego entramos como a juntos participar en la dinámica. Entonces, Ana María, preséntanos nuestro material para el ejercicio. Bueno, el material es muy sencillo, son unas tarjeticas, cartas, palabras, como quieran llamarlas, que les hemos compartido tanto en Telegram como en el correo. Y son estas palabras, 4 tarjetas. Entonces, 2 son plateadas, una es tristeza, la otra rabia, y las otras 2 son doradas o amarillitas, pero pues es que yo creo que la cámara no ve, pero es dorado. Entonces es miedo y alegría. Y dentro del mismo correo van a encontrar un texto que compartimos, no se me perdió, que son como las instrucciones, y pues ahí vamos a encontrar los pasos. Entonces, dentro de los pasos lo que hacemos es eso. Primero, pues recomendarles que por favor las impriman, y las impriman pues preferiblemente a color en esos tonos que estamos hablando, plateado y dorado. ¿Listo? Ahora para ir como dándoles un poquito de la probadita del asunto. El dorado significa linaje femenino. El plateado, linaje masculino. ¿Qué vamos a revelar haciendo el test? ¿Qué emoción sistémica estoy llevando? ¿Qué emoción de mi sistema? Fíjese que no es mi emoción. ¿Qué emoción de mi sistema estoy llevando? Entonces vamos a hacer el test, y eso nos va a permitir como poner el dedito en esa emoción en la que vamos a darle toda nuestra atención, toda nuestra atención. Antes de que terminemos, estuvimos hablando mucho de ver las cosas con amor, ¿sí? No estamos hablando de amar las elecciones que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. No estamos hablando de amar lo que ellos son. No estamos hablando de eso. Vamos a ver con amor la oportunidad que tenemos para nosotros mismos. Eso es mucho más fácil que decir, voy a amar el hecho que mi papá me abandonó. No, no es desde allí. Vamos a ver con amor la oportunidad que me está brindando mi árbol. Es algo completamente diferente a decirles, voy a amar a la mamá que no me quiso tener, pero como no le salió bien el aborto, aquí estoy. No queremos que su cerebro, no queremos que esta parte lógica, racional de nosotros se confronte. No queremos tener diálogos o narrativas desde allí. Cada vez que decimos vamos a ver las cosas del amor, desde el amor estamos viendo mi persona, mi proceso, la oportunidad que esto me está abriendo, la voy a ver desde el amor. Eso es lo que estamos haciendo. No confundan, por favor, cuando escuchen por allí en otros lugares, es que todo lo vas a ver desde el amor. No es que naturalmente y humanamente no vamos a ver todo del proceso del otro o las elecciones del otro desde el amor. Podemos verlo por lo que es. Eso es súper neutral. Es lo que es. La gente abandona, la gente engaña, la gente miente, la gente mata, la gente se echa para atrás, la gente incumple. Eso es lo que es. Ahora, póngale una carga y una narrativa que nos lleva a un lugar incómodo, sería la gente me miente, la gente me engaña, la gente me hace, la gente... Y nosotros queremos evitar llegar a ese lugar porque no, nuestro propósito no es seguir en estas conversaciones que nos limiten o que nos bloqueen o que nos coloquen en un sitio que no nos esté permitiendo expandirnos. Si yo logro ver la oportunidad que este ejercicio me está dando, voy a lograr amar desde mi proceso las elecciones que hagamos de aquí para adelante. Entonces, el amor es más bien hacia acá y desde acá, ¿ok? No voy a ver mi árbol con amor y voy a amar aquello que sucedió. Eso ya pasó, es lo que es, no lo vamos a cambiar. Está allí y lo único que nos da es información. Es lo único que tenemos, información. Esto del transgeneracional, de verdad, estamos muy animadas en hacerlo breve, pero el mismo espacio nos está pidiendo más tiempo, más, que lo formulemos más, y está genial, porque creo que
acercarnos a las raíces nos va a permitir entender por qué aquella rama no se nutrió, por qué esas hojitas están amarillitas, qué tipo de abono, qué tipo de qué le voy a poner a mi árbol. Entonces, de verdad, este es un ejercicio de comprensión, más que de descubrir y que de, no, 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 no. Quiero comprender, quiero observar y me quiero escuchar. Con este ligero movimiento quiero saber cómo me sentí. Con esta ligera frase que dijo Ana María o que dijo Mónica, ¿cómo me sentí? Con el primer ejercicio de colocar a la pareja de mi mamá y a mi progenitor. ¿Qué se siente eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente saber que tengo el último lugar? ¿Cómo se siente saber que atrás de mí tengo generaciones y generaciones dándome fuerza? No es que todos me están viendo y me están rodeando y que están esperando algo de mí, no. Imagínense de verdad esto, parados en su sitio, la vida delante de ustedes, el mundo delante de ustedes y toda esta fuerza y todo este potencial de las almas, no de las personalidades, no de las acciones fallidas, no, 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 eso es vida humana, no. Piensen en el potencial de las fuerzas de esas almas con ustedes. Sí, bueno, y yo a eso le agregaría, ¿cómo te sientes sabiendo que también hay secretos? ¿Sí? Y no es necesario ir a descubrirlos todos y conocerlos todos para poder, pues, amar esto que estamos viendo, como tú lo aclaras, y gracias por la aclaración, porque sí, creo que, pues, verlo desde ese amor de que tengo que amarlo es como llevar a romantizarlo y a idealizarlo, y volvemos nuevamente como a eso que queremos como romper, y es que, pues, todo tiene que ser perfecto, entonces tenemos que tener la pareja perfecta, la familia perfecta, no. Entonces creo que eso es idealizar y romantizar, entonces estuvo genial la aclaración. Bueno, chicos, chicas, que estemos tocando estos temas desde, de verdad, desde un lugar de formarnos, de educarnos, de expandirnos. Esto es diferente. Se me hace poderoso. Eso sí. Muchas gracias por el espacio, a mí me fue muy útil, la verdad. Y el test está allí, así que si ustedes quieren pues, hacer hacer sus tiritos, hacer sus intentos y tienen dudas, escríbanos en el WhatsApp. Nuestra información es súper directa, so cuéntanos si hay algo que surgió, si hay una duda que surgió, si algo no está claro, pues lo podemos ir ajustando para que ustedes nos ayuden a que esto llegue a otras manos de una manera clara, práctica, funcional, aplicable, que nos la podamos poner y que permitamos sentir los movimientos y dejarlos ser. Hagan el test, no se lo cuestionen, déjenlo allí, dejen esa cartica allí, véanla, siéntanla, dejen que los movimientos fluyan, ¿ok? No los fuercen, no los extiendan, esto no es una carrera de caballos, esto no es, ya están en el lugar que tienen que estar. Muchas gracias a todos.